A finales del año 2018, un grupo de médicos y 2 civiles decidimos participar en una misión médica convocados a través de VAMA, Venezuelan American Medical Association. Surgió la iniciativa de conocernos, ya que algunos nos conocíamos, otros no nos conocíamos, así que los que vivimos en el sur de la Florida nos reunimos para poder conocernos mejor antes de este viaje. Esta es una foto que nos tomamos en el aeropuerto, aunque habían algunos compañeros que iban a reunirse con nosotros posteriormente porque venían de otras partes de los Estados Unidos. En el vuelo hacia Bogotá. ¿Qué voy a hacer? Soy desierto. A decir verdad, yo ni siquiera sabía dónde quedaba la ciudad de Riohacha. Nunca había oído hablar de ella. Me dijeron que quedaba muy cerca del estado Zulia, en la península de La Guajira, muy cerca de la frontera de Venezuela. Por fin todos ya llegamos al aeropuerto de Riohacha y por supuesto tuvimos que sacarnos la foto correspondiente. En vista de que el barco no llegaría a Riohacha sino hasta el día siguiente, ese día que lo teníamos relativamente libre, decidimos ir a conocer los comedores de los migrantes venezolanos y el primero que visitamos fue el comedor de Santísima Trinidad. En este comedor se sirven 150 desayunos y 150 almuerzos, no se sirve cena. Vimos algunos casos de desnutrición y eso ya nos empezó a destrozar el corazón. Por un lado, nos alegrábamos al ver que niños y familias venezolanas podían recibir comida gratis, pero por otro lado, veíamos también con desespero la cantidad de personas que no podían ingresar al comedor y que se quedaban sin comida. Empezamos a conocer algunas familias, niños, mujeres. Nos relataban sus historias, el tiempo que tenían en Riohacha, de qué parte de Venezuela venían, las cosas que habían dejado, y se nos seguía arrugando el corazón. Luego fuimos al barrio Dividivi, en Riohacha, donde está ubicado el comedor más grande de la zona para migrantes venezolanos. Se llama La Casa del Abuelo, y al acercarnos ya podíamos ver la cola de cientos de personas que estaban dispuestos a entrar para recibir su porción de comida gratis. Este comedor es operado y depende de la Cruz Roja Colombiana. Cada persona es registrada y la Cruz Roja Colombiana tiene una base de datos con todos los usuarios de sus comedores. Primeramente, todo el mundo a lavarse las manos, sobre todo los niños. Luego la gente hace la cola para recibir su comida, con mucha paciencia. En el comedor La Casa del Abuelo se sirven 1.500 desayunos y 1.500 almuerzos. La mayor parte del personal son voluntarios y es impresionante la dedicación y vocación que tienen todos. Aquí vemos la cocina. Este es el almuerzo que estaban sirviendo ese día, una ración de arroz y 2 fuentes de proteínas, las habichuelas y huevo, además una naranja y un vaso de jugo de guayaba. Afuera del comedor seguimos conociendo familias venezolanas, muchos niños, mujeres, hombres. Nos relataban sus historias, sus aventuras y todo lo que habían dejado atrás en Venezuela. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las limitaciones que tuvimos en esta misión médica. Primero hay que admirar este barco, este buque. Es simplemente impresionante. Es casi del mismo tamaño que un portaaviones. Si este barco estuviera en tierra firme, sería el 7º hospital más grande del planeta. Tiene capacidad para hospitalizar a 1.000 pacientes, 12 salas de operaciones y una unidad de terapia intensiva con capacidad para atender a 80 pacientes en estado crítico. Una de las grandes limitaciones que tuvimos en esta misión era el hecho de que todo paciente debía de ser trasladado en helicóptero hacia el buque y del buque de vuelta a Riohacha. Aquí podemos ver una vista desde el helicóptero
de un aterrizaje en el barco. Por fin llegamos, todo nuestro grupo, aterrizamos en el barco y esta es la entrada del helipuerto hacia el barco. Por supuesto, la foto de bienvenida, el grupo de Bama, 14 voluntarios, 12 médicos venezolanos y 2 civiles. Y empezamos a conocer todas las instalaciones del barco. Esta área, por ejemplo, es la sala donde se atienden a los pacientes en estado crítico o emergencias. Esta es una de las 12 salas de operaciones. En realidad, cada sala de operación tiene la capacidad para atender a 2 pacientes al mismo tiempo. En situaciones de emergencia, se pudieran hacer hasta 24 operaciones al mismo tiempo. Sala de recuperación y hospitalización. Y bueno, llegó la hora de la comida y nos dijeron que nosotros íbamos a comer lo mismo que el personal militar, así que empezamos a hacer la cola en el comedor. Las instalaciones son como las de una cafetería inmensa. Hay que entender que dentro de ese barco viven más de 900 personas. Los dormitorios donde fuimos asignados tienen unas camas de 3 niveles, pero tengo que reconocer que a pesar de parecer unos cajones, dormimos muy bien. Pero todo no era trabajo, también nos divertimos. En una oportunidad, algunos de nosotros hicimos una clase de spinning. Aquí con el instructor de la clase de spinning, que por cierto es médico de la naval. En vista de que el número de pacientes que iban a ser operados en el buque estaría muy limitado debido a que tendrían que ser trasladados en helicóptero, entonces la decisión que se tomó fue de trasladar a los médicos a la ciudad de Riohacha para poder atender la mayor cantidad de pacientes posibles. Aquí podemos ver un despegue del helicóptero del barco hacia Riohacha. Se establecieron 2 centros de atención al público en Riohacha en 2 liceos, y en cada uno de esos centros se atendían pacientes en las especialidades de medicina interna, ginecología, pediatría, nutrición, odontología, optometría, terapia física. También habían servicios de radiología y un departamento de farmacia donde se le daban gratuitamente medicamentos a nuestros pacientes. Esta es una de las áreas donde los pacientes esperaban para ser atendidos en el Liceo Padilla de Riohacha. También recibimos visitas de la prensa tanto de Venezuela como internacional. Patricia Yaniot, entre muchísimos otros. Y otras personalidades muy importantes nos visitaron en el buque. Aquí pueden ver, de izquierda a derecha, el viceministro de Salud de Colombia, Iván Darío González Ortiz, el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de la Naval de los Estados Unidos, el doctor Jaime Gittelman, Leslie Simón, la doctora Raquel Horowitz, un servidor, Ernesto Ackerman y el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Aquí vemos a algunos de mis compañeros en acción, el doctor Jaime Gittelman y la doctora Raquel Lucena. Este es el lugar en el Liceo Padilla de Riohacha donde atendí a muchísimas mujeres con diversos problemas de ginecología y obstetricia. Atendí pacientes venezolanas, colombianas y de la etnia wayuu. Mientras algunos de los médicos viajábamos diariamente en helicóptero a la ciudad de Riohacha para atender pacientes allá, algunos de nuestro grupo se quedaron en el barco para participar en las intervenciones quirúrgicas de algunos pacientes. Aunque nunca lo utilizamos, en el barco inclusive hay un tomógrafo. Aquí podemos ver a un niño con labio leporino que fue operado durante la misión. En la foto podemos ver antes y después, pero lo mejor es ver la cara de satisfacción de su madre al verlo después de la operación. Este niño también fue operado en el barco. Tenía un problema en la lengua, frenillo. Le imposibilitaba mover la lengua, no podía pronunciar algunas palabras y esto lo tenía bastante triste. Aquí pueden verle la cara de felicidad después de la operación. Algunos pacientes fueron operados de cataratas y un caso en particular que recuerdo es un señor que nos dijo que tenía más de 4 años sin ver y se moría de las ganas de regresar a Maracaibo para ver a su esposa y a su niño que nunca había visto porque había nacido hacía 2 años.
Todos los pacientes después de las operaciones tenían que regresar a Riohacha por helicóptero. Y justo antes de abordar se despedían de nosotros con muchísima gratitud. En total, durante esta misión en Riohacha, se realizaron 116 intervenciones quirúrgicas. Fueron vistos más de 2.500 pacientes en los centros de salud. Pacientes de odontología, 491. Optometría, 1.933. Para un total de 4.943 pacientes. Nuestro último día en el barco. Salimos a ver el atardecer. A lo lejos podíamos ver las montañas de La Guajira, tan cerca de Venezuela. Sentía que las podía tocar con el dedo. Ya listos para subir al helicóptero y despedirnos del barco. Nos dividimos en dos grupos para regresar. Este grupo tuvimos la oportunidad de brindar y celebrar en un buen restaurante cuando hicimos escala en Bogotá. El otro grupo brindó y celebró en la playita de Riohacha, pero todos dejamos nuestro corazón en Riohacha.